Vamos a ver cuál es la velocidad a la que viaja un niño en su triciclo. En el devenir de la vida cotidiana parece una pregunta innecesaria o en todo caso irrelevante. Pero no se engañe. Es el germen de la matemática moderna. El cálculo y la noción de límite. Es una historia que se inicia en el trayecto que va de Inglaterra a Alemania, o viceversa, si usted prefiere, y que generó muchas controversias. Las observaciones, descubrimientos y avances científicos transforman en poco tiempo la manera de entender al mundo. Dos matemáticos, un alemán y un inglés, se disputan la paternidad de una idea. ¿Quién llegó primero? ¿Quién fue el primer autor? ¿A quién darle el crédito? En definitiva, ¿importa? El ego, el reconocimiento. Sucede en casi todos los ámbitos, o mejor dicho, en todos los ámbitos, al menos en los que intervenimos los humanos. El inglés Isaac Newton y el alemán Gottfried Leibniz desarrollaron una nueva herramienta. No fue una herramienta más, no. Es una herramienta que cambió la historia. Sirvió para entender, para describir mejor, para pensar mejor, para interpretar mejor, para darle vida a lo que hasta allí estaba estático. Ellos dos son los padres del cálculo. La identidad de la criatura es compartida. El cálculo viene de piedra, y, o sea que el origen del conteo está en contar piedritas, pero en realidad lo que se suele llamar cuando uno dice, bueno, cálculo, en general uno se está refiriendo a lo que también se llama cálculo infinitesimal, ¿no? Que tiene que ver con... A ver, antiguamente quizás se decía con el estudio del cambio, ¿no? En algún sentido, así como la geometría es el estudio del espacio, el cálculo tiene que ver con estudiar, por ejemplo, cómo cambia una determinada función, una determinada, digamos, magnitud que depende de alguna variable cuando uno va moviendo los valores de esa variable. El cálculo abrió la posibilidad de estudiar y describir el movimiento. A partir de él, el hombre pudo encontrar fórmulas para la velocidad y para la aceleración. Pero no solo de un móvil, sino, por ejemplo, la velocidad de crecimiento de cualquier proceso que aparece en la naturaleza. El cálculo no solo fue usado en matemática y en física, sino que tuvo un impacto dramático en áreas tan diversas como la biología y la economía, la ingeniería y la química, en el movimiento de los planetas, en el flujo de los líquidos, en la expansión de los gases. El hombre empezó a entender de qué se trataba y a poder modelar lo que veía alrededor. La geometría euclidiana, que en esos años cumplía casi 2 milenios, estudiaba un mundo estático. En el siglo XVII, alguien tocó el botón de encendido y puso play. Y aparecieron nuevos lentes para leer la realidad. ¿Está lejos o está cerca? 20 centímetros hasta la silla. No parece una gran distancia, ¿no? Y no lo es. O quizás sí. Este hombre está por ingresar al quirófano. Una operación a corazón abierto. 20 centímetros entre una arteria y el bisturí representan casi un abismo. Esta mujer estudia los átomos. 20 centímetros entre uno y otro es poco menos que un océano. El hombre y su silla. El cirujano y su corazón. La científica y su microscopio. Están a un paso de acercarse. Todos tratan de hacerlo cuanto más puedan. Pero, ¿qué significa en matemática decir que un objeto se está acercando a otro? Pruebe, por ejemplo, con un punto azul. Está acorralado por una sucesión de puntos rojos que se van acercando. Hay uno a 10 centímetros. Otro a 9, otro a 8, otro a 7, otro a 6. Se van acercando.
la distancia es cada vez menor. Ya hay puntos rojos a 1 centímetro, ahora a 50 centímetros, a 10 centímetros, a una 10 milésima de centímetro. Como usted advierte, siempre será posible acercarse un poquito más, estar más cerca, sin llegar. Es que entre el punto azul y cualquier punto rojo, cualquiera que yo marque, siempre va a haber un espacio para dibujar un puntito rojo más. Y por lo tanto, de esto se deduce que hay infinitos puntos rojos que están cada vez más y más cerca del azul, tan cerca como yo quiera. Y esa es la noción central, la noción de límite, de punto límite. ¿Qué condiciones tiene que cumplir un punto, como el azul en el ejemplo anterior, para ser el límite de una sucesión de puntos como los rojos, como veíamos recién? El cálculo. Newton y Leibniz, o si ustedes quieren, Inglaterra y Alemania, es que se convirtió también en casi una pelea de banderas. ¿Qué colores se iban a clavar en el corazón del límite? El conflicto pisaba realmente fuerte en los pasillos, por ejemplo, de la Royal Society, la casa de la ciencia de la ciudad de Londres. Pero todo concepto tiene su historia. Miren lo que dijo Newton. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Una de cal y una de arena. Se peleaba con Leibniz, pero a la vez advertía que sus descubrimientos se apoyaban en la teoría que otros habían construido antes. Copérnico, Kepler, Galileo Galilei ya se habían separado de la matemática inmóvil de los griegos al estudiar, por ejemplo, las órbitas de las esferas celestes. Pero en el año 1674, los astros se alinearon y eclipsaron los conceptos de la época. De manera simultánea, dos mentes brillantes dieron un paso en la misma dirección. Leibniz conocía los estudios de Newton. No le quita mérito a su desarrollo. Los dos se encontraron con la revolucionaria noción de límite. ¿Qué es el límite? Prenda el auto, encienda el motor y prepárese para un viaje. Haga de cuenta que va a viajar a Mar del Plata. Póngase el cinturón de seguridad y muy buena música. Y tiene 400 kilómetros de distancia desde la ciudad de Buenos Aires. Un momento. Antes de arrancar, sepa que está ingresando en la ruta del cálculo diferencial y el análisis matemático. Como usted ya ha realizado muchas veces este recorrido hasta la costa, sabe de antemano que va a tardar 4 horas. Sale a las 12 del mediodía y llega a las 4 de la tarde. Por eso a las 4 está seguro que va a poder empezar a preparar los mates a la orilla del mar. ¿A qué velocidad viaja hasta Mar del Plata? La respuesta es obvia. Si realiza 400 kilómetros en 4 horas, la velocidad es de 100 kilómetros por hora. Pero yo le quiero preguntar, ¿es posible que usted conserve un ritmo continuo sin ningún altibajo? Usted también sabe la respuesta. La respuesta es no. Ahora pensemos juntos. Usted se acuerda que a la 1 de la tarde, después de haber hecho una parada en la estación de servicio, ahí fue donde aceleró la marcha. Pero para mantener el promedio, justamente tuvo que acelerar. Ahora, ¿cuántos kilómetros recorrió entre la 1 y las 2? Digamos 120 kilómetros. Ya queda claro entonces que seguro usted no viajó a la misma velocidad durante todo el trayecto, aunque le haya dado 4 horas para los 400 kilómetros. Si le preguntan, diría que fue entre la 1 y la 1:30 de la tarde en donde sintió que había apretado un poco más el acelerador. En esa media hora usted recorrió 55 kilómetros. Por lo tanto, si en media hora recorrió 55 kilómetros, eso significa que en promedio viajó a 110 kilómetros por hora. Pero seamos aún un poco más precisos. ¿Qué pasó entre la 1 y la 1:15? ¿Y qué pasó entre la 1 y la 1:02? ¿Se da cuenta a dónde voy? Si uno quisiera saber la velocidad que llevaba a la 1 de la tarde exactamente, necesitaría que el tiempo de medición fuera lo más pequeño posible, casi instantáneo. Sin saberlo, está transitando un terreno matemático puro. Usted quiere alcanzar el valor de la velocidad instantánea. Es intentar, de alguna forma, que el intervalo de tiempo a medir se acerque cada vez más a 0.
¿Sabe cómo se llama en idioma matemático ese valor que representa la velocidad instantánea en cada momento? Eso es lo que se llama la derivada. La noción de límite, de derivada, aparece cuando uno tiene un proceso que está cambiando continuamente. Que no es constante en el tiempo, sino que está cambiando. Y esa razón de cambio, la manera en cómo cambia, la velocidad de cambio justamente, es lo que mide la velocidad. Entonces por eso es tan importante, porque permite hacer predicciones. Una manzana. Alguna vez Newton se preguntó por qué un objeto siempre desciende perpendicularmente al suelo. Y descubrió la ley de gravedad. Newton, en algún sentido, es sinónimo de la ley de gravedad. Y hay algunos que dicen que también es sinónimo de manzana. Observar la caída de un objeto ofrece mucha información. ¿Tiene un cronómetro? Mire, hay que tomar tiempos muy precisos. Imagine que usted tira una manzana desde 100 metros de altura. La manzana, usted mide, tarda en llegar al piso 5 segundos aproximadamente. La velocidad promedio, entonces, es de 20 metros por segundo. Pero como usted sabe y se imagina, porque ha visto caer manzanas y otros objetos, la fruta no cae a una misma velocidad todo el tiempo, sino que cuanto más tiempo pasa, la manzana viaja más rápido hacia el piso. Es decir, va acelerando. ¿Y si uno calculara cuánto tarda en recorrer los últimos 50 metros? Allí descubre que la manzana tarda 1,5 segundos. Por lo tanto, su velocidad promedio en ese tramo es de 33 metros y un poquito más por segundo. Y si hiciéramos el cálculo en los últimos 20 metros, sabemos que seguro la manzana tuvo que ir más rápido en promedio que en las mediciones anteriores. Y efectivamente eso pasa. Para los últimos 20 metros, la manzana tarda medio segundo. O sea que en algún sentido es como si se hubiera transformado en un bólido que viaja a 40 metros por segundo. Conviene correrse. Conviene correrse por lo menos del camino de la manzana. Estas mediciones sugieren que cuanto más chicos sean los intervalos de medición, mejor será la aproximación que uno va a tener a la velocidad en un determinado instante. Y para eso, la noción de límite es determinante. Eso. La noción de límite. Ese fue el cambio. Esa fue la idea. Y la, póngalo con mayúscula. Tanto de Newton como de Leibniz. Independientemente de quién haya llegado primero, ¿qué importa? Un matemático llamado Cavalieri, italiano, que quería calcular las áreas de superficies o los volúmenes de ciertas cosas que no eran cuadradas. Digamos, todos sabemos que un cuadrado, si le quiero calcular el área, multiplico los lados, lado por lado, y me da la superficie. Ahora, cuando la figura es más complicada, nunca es tan fácil decidir qué superficie tiene. O si es un volumen, si no es un cubo o un ladrillo, es más difícil decidir qué volumen tiene. Entonces, la idea de Cavalieri era, bueno, tengo algo que es más complicado, lo corto, saco cuadraditos, esos cuadraditos sí les puedo calcular el área, a cada uno por separado, y la sumo. Después me quedaron algunas sobras, porque, bueno, no era cuadrada los bordes. Ahí tengo un error. Si yo hubiera hecho cortes más chiquitos, con cuadraditos más chiquitos, lo que me sobra de alrededor es menos, entonces el error es menor. Cuando uno va refinando esos cortes que hace, verticales y horizontales, para tener cuadraditos más chiquitos, lo que sobró del borde es cada vez menos. Entonces, idealmente, esa cantidad de área que yo calculé es cada vez más y cada vez más parecida al área de verdad que estaba tratando de calcular. Ese proceso podría pensarse como una de las primeras veces que se pensó en hacer un límite para calcular algo. Ahí aparece el cálculo infinitesimal. Cavalieri no formalizó demasiado esto y esa idea, digamos, en realidad de subdividir algo en partes muy pequeñas para después sumar y ver qué pasaba cuando hacía subdivisiones más pequeñas, quedó más bien como hija de Newton, que era un matemático inglés, y Leibniz, que era un matemático alemán. Newton y Leibniz pertenecían a la Royal Society. Newton era el más encumbrado y prestigioso de todos los científicos de la época. Leibniz, en cambio, consiguió un lugar gracias a un invento original para la época también. Una calculadora que incluso sacaba la raíz cuadrada. La disputa entre los dos científicos distanció por años a la matemática que se estudiaba en el continente, o sea en Europa, de la que se producía en Londres, separada en la isla, en las Islas Británicas. Todos salieron perdiendo. En tanto, si se analizaran los detalles del desarrollo teórico de los dos contrincantes, se advertirían claras diferencias. Los trabajos de Newton estaban motivados por sus investigaciones físicas. Leibniz, en cambio, se movía en el terreno de la geometría.
Dos caminos unidos por el cálculo y el límite. Tomar los intervalos cada vez más pequeños, tan pequeños como a usted se le ocurran, y más todavía. Pero la historia sigue. ¿Qué pasaría si ahora uno, en lugar de ir acercándose cada vez más, elige el camino opuesto y empieza a alejarse cada vez más? ¿Tendrá sentido la noción de límite en el infinito? Quizás los griegos ayuden en este punto. Ellos sabían que medir el perímetro de un círculo era muy difícil. En cambio, lo que sí podían hacer es medir una sucesión de segmentos. Y de eso se trata. Aproximar la longitud de una circunferencia por una sucesión de segmentos, todos iguales en longitud. Pero para tener una mejor aproximación, iban haciéndolos cada vez más pequeños, pero en mayor cantidad. Tome una circunferencia y primero dibuje un cuadrado inscripto. Después, un pentágono regular. Después, un hexágono. Ahora un heptágono, o sea, un polígono de 7 lados. Ahora un octógono de 8, de 20 lados. Cada vez el polígono tiene más lados. Y cada vez los lados, obviamente, son más pequeños. Pero como resultado, el polígono está cada vez más pegado a la circunferencia. Y una vez más, reaparece la noción de límite. Si uno pudiera llevar al extremo esta situación, debería decir que una circunferencia es un polígono con infinitos lados. Cada uno de esos polígonos tiene un perímetro. A medida que aumenta el número de lados, ese perímetro está cada vez más cerca ¿de qué perímetro? Del perímetro de la circunferencia. Uno podría decir entonces que el límite de los perímetros de esos polígonos es el perímetro de la circunferencia. En el límite es el perímetro de la circunferencia. Además, cuando la cantidad de lados de un polígono regular tiende al infinito, el límite de la figura que se forma es justamente un círculo, o si ustedes quieren, una circunferencia. Límite que tiende a cero. Límite que tiende al infinito. Su estudio creó una serie de nuevas ramas en la ciencia que ni Newton ni Leibniz imaginaron en medio de sus peleas. Se desarrolló la física matemática, la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica. Se comenzó a estudiar, en este caso después, la naturaleza de la materia. La usan los ingenieros en sus cálculos. Se utiliza además para medir la tasa instantánea de expansión de un gas o la velocidad en cada instante del cauce de un río o a través de una represa hidroeléctrica o cualquier otro fenómeno que cuente con una tasa de cambio. La naturaleza, en sus movimientos tan bella y tan perfecta, se puede desarmar en el cálculo pieza por pieza para entender un poco más su misteriosa totalidad. La noción de límite permitió definir con precisión otro concepto importante de la matemática, la continuidad. Bueno, volvemos a las curvas. Habíamos dicho al principio que yo quería pensar en una curva como algo que podía recorrer con el dedo. Bueno, yo esperaría que si estoy acá no pueda saltar en el espacio hasta allá, sino que para llegar tenga que haber trazado algo por el camino. Eso básicamente es la idea de una función continua, una cosa que no presenta saltos. ¿Está bien? Que yo puedo ir de un lugar a otro continuamente. Si usted quiere visualizar una función continua, la mejor manera es imaginarse una curva que se pueda trazar sin levantar el lápiz de la hoja. ¿Ya volvió de Mar del Plata? No deje la mochila en el auto. Ahora le toca caminar. Está por conocer lo que se llama el teorema de Bolzano, un bohemio que vivía en Praga entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Imagínese que a usted le proponen subir a una pequeña colina, no hace falta que sea muy alta, pero hay un solo camino para hacerlo. Usted acepta porque le interesa mantenerse en estado. Eso sí, hay dos consignas que debe cumplir. Usted puede salir hacia arriba a partir de las 9 de la mañana, antes no. El viaje lo hace como quiera, usted decide, a la velocidad que quiera, incluso puede parar o puede bajar en algunos momentos, haga lo que quiera. Pero la otra condición es que a las 12 del mediodía tiene que estar arriba. No es que haga falta que usted llegue exactamente a las 12, lo que se le pide es que a las 9 de la mañana esté abajo y a las 12 esté arriba. Eso sí, le conviene tener a mano una carpa o en todo caso un toldo, porque va a tener que pasarse un día arriba para recuperarse y volver al punto de partida. Eso sí, también. Extienda la lona y
prepárese para pasar un día al aire libre. Pero no se olvide, a las 9 de la mañana del día siguiente tiene que regresar. Y por supuesto, tiene que usar el mismo camino que utilizó para subir. Una vez más, usted tiene la libertad de recorrerlo como más le plazca, pero con las mismas condiciones al regresar que había tenido al salir. A las 9 de la mañana tiene que estar arriba y a las 12 de la mañana tiene que estar abajo. El ritmo es suyo. Acelere y descanse todo lo que quiera. ¿Ya llegó? Ahora escuche lo que le voy a decir, aunque parezca increíble, y lo invito a pensar. Existe al menos un lugar de su travesía en donde usted tuvo a la misma hora, tanto a la ida como a la vuelta. Eso se hace difícil de creer, sobre todo por todas las libertades que usted tuvo para elegir el camino, y sin embargo es así. Sígame entonces con este argumento. Imagine que en el momento en que usted comienza su camino ascendente, por ejemplo, al mismo tiempo una persona empieza a descender. Usted sube y la otra persona baja. Como usted advierte, entonces, hagan lo que hagan en sus caminos respectivos, como a las 12 del mediodía el que estaba abajo tiene que estar arriba y el que estaba arriba tiene que estar abajo, ¿qué es lo que tiene que haber pasado? Tiene que haber habido un momento en que al menos los dos tuvieron que cruzarse. Y cuando se cruzan, están los dos a la misma altura y en el mismo momento. Ahora, si en lugar de haber sido dos personas distintas, yo superpusiera el itinerario que siguió usted al subir y al bajar, resulta que usted se hubiera cruzado con usted mismo en algún momento por lo menos. Y ese momento y ese lugar es el que estábamos buscando. Es el lugar en donde usted estuvo a la misma altura, a la misma hora del día al subir que al bajar. Y usted tiene derecho a preguntarse, ¿y dónde entra la matemática en todo esto? ¿Y la función continua de la que hablábamos antes? Podemos pensar en un recorrido en una gráfica como la que se ve acá. En el eje horizontal, el tiempo. Y en el vertical, la distancia a la que se encuentra del origen, o sea, del punto de partida. Mírelo. A medida que va pasando el tiempo, se va formando una curva. Esta curva sube si usted se alejó del punto de origen. Se estabiliza si usted se para. Y en algún instante, por ejemplo, si usted decide descender, la curva lo marca de esta forma. Si usted decidió, por ejemplo, volver sobre su paso, por ejemplo, si se olvidó el gorro. Lo importante es que esta curva es continua, porque la puede dibujar sin levantar el lápiz. Si en el mismo gráfico marcáramos ahora el camino de regreso, ¿qué es lo que va a aparecer? Ahora la curva empieza en el eje vertical, pero no en el origen, empieza más arriba. Porque usted empezó arriba y está bajando. Al llegar abajo, la curva se encuentra con el eje horizontal. Esas dos curvas son continuas y se tienen que cortar por lo menos una vez. ¿Y qué significa ese punto? Ese punto indica el lugar en donde usted pasó exactamente a la misma hora, tanto a la ida como a la vuelta. Y la clave es que eran dos funciones continuas. Esa es la base práctica del teorema de Bolzano. Con la misma lógica, por ejemplo, si a las 7 de la mañana hoy la temperatura llegó, digamos, a los 15 grados y al mediodía ya llegó a los 22, está claro que en algún momento de la mañana el termómetro tiene que haber tocado los 17 grados, y los 18, y los 19, o sea, tuvo que haber pasado por todos los estadios intermedios. La temperatura no puede saltar de 15 a 20 grados sin transitar por todas las posibilidades intermedias. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa porque la temperatura es una función continua. Así es como suceden los fenómenos en el territorio de las funciones continuas. Y usted tiene derecho a preguntarse también, ¿y cómo terminó la telenovela del siglo XVII? Mire, el desenlace fue equitativo, o al menos así parecía en un principio. La Royal Society señaló que Newton fue el primero en llegar al concepto de cálculo, pero Leibniz fue el primero en publicarlo y transmitirlo de esa forma a la comunidad científica. Leibniz era más extrovertido que el huraño Newton, que había decidido no socializar sus descubrimientos. El culebrón guarda también su parte dolorosa. La Royal Society acusó en su momento a Leibniz de haber plagiado a Newton. ¿Estaría detrás de la sentencia el propio Newton?
Dos genios que transitaron por los mismos caminos y se chocaron en una pelea de egos. Newton es grande y así se lo recuerda. Pero las anotaciones que los matemáticos eligen hoy o elegimos hoy para expresar un cálculo son las de Leibniz. La matemática era quietud y figuras estáticas. El cálculo llegó para iniciar a describir el movimiento. Los dejó acercarse y también alejarse para buscar ese lugar inalcanzable que se define como límite, en el cero y también en el infinito.